Bueno, estamos hablando de por qué la adoración es una necesidad. No estoy tocando todavía la adoración, sino las razones que hacen que sea una necesidad. Razones objetivas, porque la razón intrínseca es que nosotros no podemos vivir sin Dios, ¿no? Y que debemos adorar a Dios. Pero bueno, y hablaba del panorama del mundo. Ahora vamos a tocar otro, que es la iglesia hoy. A todo ese panorama que hemos más o menos descrito, y así someramente, por supuesto, de gran confusión moral, se suma la confusión doctrinal. Y esto es lo grave ahora. Es así desde hace varias décadas, más de una generación, quizás dos, que el mal de muchos pastores de la iglesia ha sido el haber dejado de hablar del Señor. Pero no solo dejar de hablar del Señor, sino no dejar que el Señor nos hable. ¿Qué quiero decir esto? Por dejar de hablar del Señor, quiero significar hablar de sus enseñanzas acerca del pecado, de la salvación, del infierno, de la necesidad de la fe, de la vida eterna. Muchos no hablan de esas cosas, o si no, sí hablan, pero no lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura, lo que ha recogido la tradición de la Iglesia, sino lo que reinterpretan. Y qué casualidad, lo que reinterpretan es contrario a la Sagrada Tradición, al Magisterio. De siempre me refiero, ¿no? A la palabra se la encadena, y la palabra no está encadenada, como dice San Pablo. A la palabra se le hace decir lo que no dice. O se la toma no integralmente, sino parcialmente, de acuerdo a conveniencias, y eso es manipulación. Cristo es el Cristo total también en el sentido de que es íntegro, que su enseñanza hay que tomar todo, no una parte. Y esta situación en el campo religioso se ha ido agravando y así abandonando toda trascendencia, y el mundo ha entrado en un nuevo paganismo. Y este paganismo, ¿no? Esto es muy grave, esto es más grave, esto es lo que acabamos de estar viendo, está fomentado por algunos miembros de la Iglesia. Falsas teologías. Estamos hablando de la teología indigenista, ecoindigenista, que es una variante de la teología de la liberación. De falsos maestros, que son los teólogos, falsos pastores, falsa religión. Pues el denominador común de la situación del mundo y de la misma Iglesia es el de la gran confusión del eclipse de Dios. Y esto no presagia nada bueno, no solo no trae nada bueno, sino que ya estamos inmersos en un tremendo mal. Y no va a quedar así, seguro. El Señor no lo va a dejar así esto. Esto nos habla de la importancia, de la inevitabilidad de la purificación, claro. ¿Quién arregla todo esto? Solo Dios. ¿Quién da marcha atrás? Hemos visto cuando se quiso acotar todo esto, que no se pudo. Es decir, que por un momento, por ejemplo, todas esas corrientes modernistas, como estuvo Juan Pablo II, fueron detenidas pero no eliminadas. Y además, lamentablemente, estos calamitosos profesores siguieron hablando, siguieron publicando, siguieron estando en las universidades pontificias, en estos falsos maestros, y siguieron haciendo su camino, ¿no? Y bueno, si Juan Pablo II no pudo, Benedicto XVI mucho menos, ¿no? Y ahora estamos en lo que estamos, ¿no? Ante nuestra vista. Por eso digo que no han dejado de hablar del Señor y no han dejado que el Señor nos hable. Es decir, se ha tapado la voz del Señor. ¿Por qué? Porque también, en otro orden de cosas, se ha tomado y se sigue tomando, por ejemplo,
la contemplación, la meditación, la oración, es decir, todo ha sido como delegado, como despreciable, por un por un activismo, ¿no? Por una falsa acción de caridad de la Iglesia, donde no es, la Iglesia siempre la ha hecho, pero siempre apoyado sobre lo que es primero, lo que es fundamento. Yo no puedo poner el techo si no puse antes las bases, ¿no? Y las paredes. Y aquí se han quitado las paredes y la base para poner el techo, ¿no? Entonces, todo ese activismo que lleva a nada, en desprecio a la contemplación, a la adoración. Todavía hoy escucho y escuchamos decir, lamentablemente, que la adoración es cosa del medioevo, que es tomar a Dios como un ídolo, justamente lo que están a favor de la idolatría después. O no la ven, o no alzan la voz ante la idolatría. Eso sí pasa. Pero tomar a Dios como un ídolo, bueno, es una cosa de una aberración increíble. Decir que adorar al Santísimo es eso. Entonces, ante esta situación, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, dicho esto, viene la pregunta esencial: ¿de dónde aferrarnos? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el antídoto, el remedio? ¿Por dónde empezar? Sin lugar a dudas, tenemos que empezar por la conversión a Dios. La conversión propia, Esto empieza por cada uno, por mí, Por mí. El remedio es poner a Cristo en el centro de mi vida, de mi vida personal, en el centro de la vida familiar, en el centro de la vida de la ciudad, de la nación, ni que hablar en el centro de la iglesia, ¿no? Donde ha sido desplazado. Ahí es primero donde tiene que estar. Parece increíble que diga esto, que uno pueda decir estas cosas, pero es verdad, se comprueba. Cristo no está en el centro de la vida de la iglesia. Ha sido quitado. Y la pauta está en las negaciones, que no son nada infrecuentes, a la adoración. Lo que ahora están empujando muchísimo a la adoración son los propios fieles. Son ellos, fundamentalmente, no solo, pero es impresionante ver cómo ellos están pidiendo, clamando que haya adoración. Por lo tanto, es tiempo de volver a poner a Dios en el centro de nuestras preocupaciones, al centro de nuestro actuar, de nuestra vida, en el único lugar que Él debe ocupar. Y para ello necesitamos nutrirnos de la oración, que es un momento de encuentro silencioso e íntimo, donde el hombre está cara a cara con Dios para adorarlo y también para expresarle su amor filial. La verdadera urgencia hoy está ahí. Volver a encontrar el sentido de Dios. El Padre no se deja alcanzar más que en el silencio adorante. Y esta es la necesidad mayor en la iglesia hoy. Solo Dios y del mundo, solo Dios puede colmar el corazón del hombre. Solo Dios. Solo Él. Dichoso el hombre que su gozo en la ley del Señor. Será como árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, serán paja que arrebata el viento. El Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Bueno, así, de este modo, no solo consolador, sino exhortativo, comienza el Salterio. Este es el Salmo 1. Algunos lo habrán reconocido. Y da esa figura, el árbol plantado al borde de la acequia. Así es el hombre que tiene su gozo en la ley del Señor y en el Señor. Es como un árbol frondoso, fecundo, fructuoso, no se marchita sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. Y Jeremías, en modo más drástico, pero también análogo, profetiza. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. Bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, su follaje siempre está verde, en año de sequía
no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Jeremías 17:5 y después de los versículos 7 al 8, siempre del capítulo 17. De nuevo, es decir, además maldito quien confía en el hombre. Y cuando vemos una declaración que creemos en la fraternidad humana, por favor. En cambio, bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. De nuevo, la imagen del árbol plantado junto al agua, que siempre está verde, que no le hace nada la adversidad, no lo toca. Eso es. No se inquieta. El Señor utiliza una imagen similar también cuando nos dice qué debemos hacer para que nuestra vida sea fecunda. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Pues para que nuestra vida sea una vida fecunda, ahí está la respuesta. Permanecer en el Señor y se permanece adorándolo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.